Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio Mirada Final. Yo soy Santiago Rosario y te invito a suscribirte, dale me gusta, comparte este contenido y comenta sobre los temas tratados. Te invito también a que nos siga en las diferentes redes sociales como @Mirada Final TV y @Santiago Rosario TV en todas las redes sociales. También puedes seguir nuestra cuenta de @Notiviral TV con un contenido variado para que puedan disfrutar todos los productos y los contenidos que nosotros hacemos. Así que comparte y comenta. Miren, se ha dado un enfrentamiento entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández con unas declaraciones acusatorias que dio el primer mandatario de la nación ayer en su encuentro con la prensa llamada La Semanal. No habíamos visto un enfrentamiento así de un presidente en ejercicio referirse en estas condiciones a un expresidente, líder de la oposición y que está muy activo en las redes sociales y en construir su organización que sea opción de poder. Y justamente saliendo de unas elecciones que todavía la energía y la masa están activas. El presidente Luis Abinader, en respuesta a una pregunta que le hizo una periodista sobre las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, que se manifestó en contra de la reforma a la Constitución, también en una rueda de prensa en la mañana. Entonces, Leonel afirma de que el Ministerio Público es independiente y que no necesita reformar la Constitución para hacerlo independiente. Entonces, Luis Abinader le responde a la periodista de que esa es su posición, de que tienen visiones diferentes, y entonces ahí el presidente contraataca, no termina la respuesta de la pregunta, que eso también es una indelicadeza que a veces no se responde la pregunta de la periodista y entonces se van por otro tema y a veces cometen el error de no dar la respuesta a la pregunta porque se van por otro tema. Entonces el presidente justamente desvió a la derecha y arremetió contra el expresidente Leonel Fernández y lo acusa entonces hasta de apoyar al régimen de Maduro. Vamos a escuchar las palabras para que ustedes vean justamente cómo el presidente como que tenía una espinita ahí contra Leonel Fernández y arremetió contra él y miren lo que le dijo. Leonel Fernández por televisión que decía que sobre todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional va a tomar mucho tiempo, va a crear muchas situaciones. Mira, es normal que la oposición pues tenga posiciones y yo le pregunto ¿en qué él ha estado de acuerdo con el gobierno? No estuvieron de acuerdo con la forma en que se manejó la pandemia, no estuvieron de acuerdo con la segunda vacuna. Y además hay que admitir de que tenemos posiciones y visiones muy diferentes, no solamente sobre República Dominicana, sobre el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes, él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Tenemos posiciones también diferentes sobre la Constitución, nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo, sin embargo lo que vamos a hacer es a limitarnos el poder
y asegurar de que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Él cambió la Constitución y se quitó el nunca jamás. Tercero, en la parte del Ministerio Público Independiente, él dice que es ahora independiente, o sea, quiere decir que Radamés Jiménez, su actual secretario general del partido y el que fue su procurador, era independiente. Entonces son dos visiones diferentes. Bueno, ahí están las palabras de Luis Abinader. Yo creo que eran innecesarias, pero eso ha provocado un juidero en las redes sociales y en los medios, porque en el día de ayer se dedicaron a responderse uno al otro. Pero creo que era innecesaria esas declaraciones de Luis acusando directamente así al expresidente. Pero Leonel Fernández no se quedó dado y contestó brevemente, en bola de humo, como se dice, al presidente y en cierto modo con palabras diferentes le dice que el presidente mintió. Vamos a escuchar para que ustedes vean. Lo que pasa es que el presidente Leonel Fernández es fino y tiene unas palabras diferentes, pero significan lo mismo. Vamos a ver las declaraciones del expresidente Leonel Fernández para que vean cómo le respondió al presidente Luis Abinader. En su respuesta a la prensa, en el marco de su programa La Semanal, el presidente Luis Abinader incurrió en varias inexactitudes y falta de veracidad que me obligan a aclarar. En primer lugar, no es cierto que haya vertido crítica alguna a su postura con respecto al caso de Venezuela. En lo que a mí se refiere, participé en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio en calidad de observador internacional, donde lo había hecho en otras ocasiones, no solo en ese hermano país sudamericano, sino en otras naciones latinoamericanas. En esa condición de observador, tuve la oportunidad de reunirme con los candidatos presidenciales, incluyendo en 2 ocasiones con el principal candidato opositor Edmundo González. Para ejercer las funciones de observador internacional, sin perder la confianza de las partes en disputa, era indispensable mantener siempre una posición de imparcialidad frente al certamen electoral. Por esa razón, en el informe final presentado sobre los resultados electorales en Venezuela, junto al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, establecíamos lo que sigue, cito. Primero, enfatizar el valor de mantener la paz y evitar todo tipo de manifestación de violencia que provoca muerte, destrucción, desestabilización y dolor. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral, tal como han sugerido el secretario general de la ONU y el Centro Carter, garantice la transparencia del proceso electoral, publicando la totalidad de las actas de escrutinio desagregadas por centros y mesas de votación. Este primer paso es esencial, ya que permite a todas las partes interesadas acceder a la información necesaria para una revisión exhaustiva. Es crucial que dicho proceso sea percibido como imparcial y objetivo por todas las partes involucradas. Eso fue publicado primero en Venezuela y a partir de ahí, distintos actores a nivel internacional asumieron la misma actitud de solicitar la entrega de las actas de escrutinio para determinar la legitimidad del certamen electoral. Lo que ha reclamado el gobierno de Luis Abinader y de otros gobiernos de la región no ha sido más que lo mismo que habíamos formulado nosotros inicialmente en nuestro informe de resultados en Venezuela. Por consiguiente, ha incurrido en una falta a la verdad el presidente de la República cuando quiere señalar que con respecto al caso de Venezuela, yo he procedido a un respaldo del gobierno venezolano y él, el presidente Abinader, a defender la democracia. Naturalmente, a partir de sus palabras comprendo mejor la campaña mediática que su gobierno y su partido, el PRM, montaron en mi contra por la gestión de observación electoral que estaba realizando y que había llevado a cabo también en el 2015, encabezando la delegación de UNASUR, cuando la oposición venezolana obtuvo mayoría de votos para la representación de la Asamblea Nacional. En otro orden,
Tampoco es cierto lo referido por el presidente Abinader, en el sentido de que me opuse a la segunda dosis de vacunación durante la época del COVID-19. De hecho, procedí a vacunarme en las 2 ocasiones en que hubo disponibilidad para ello. Mi oposición fue a la tercera vacunación, y esto no por capricho, sino porque coincidí con el criterio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que para el uso de las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por Sinovac, Pfizer y BioNTech y por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, a la fecha, 28 de junio del 2021, no existía evidencia científica sobre si era necesario aplicar una o varias dosis de refuerzo de estas vacunas después de finalizar la pauta vigente de 2 dosis para cada una y el tiempo en que deberían aplicarse, termina la cita de esas 2 organizaciones. Luego, mi observación en la aplicación de la tercera dosis en esos momentos no obedecía a un afán de oposición sin justificación alguna, obedecía a que conforme lo decían las 2 más importantes organizaciones sanitarias del mundo, todavía para la época no había evidencias científicas de que se necesitase su aplicación. El azar y la protección divina permitió que no ocurriese una tragedia en la República Dominicana. Pero lo cierto es que fue una aventura del gobierno dominicano poner en riesgo la salud del pueblo solo tal vez por encubrir una compra excesiva de vacunas y jeringuillas que estoy seguro el tiempo contribuirá a aclarar. En tercer lugar, es de rigor poner de relieve que en la reforma constitucional del año 2010 no es cierto que se eliminara el nunca jamás a la reelección presidencial. Primero, porque en la constitución que se estaba reformando no existía el concepto de nunca jamás. Eso fue en la reforma constitucional del 2015. Por consiguiente, no se podía eliminar lo que no existía. Si el presidente Abinader hubiese investigado este aspecto de la reciente historia constitucional dominicana con mayor detenimiento, no habría incurrido en el exabrupto emocional en que incurrió. Finalmente, con respecto a la propuesta de reforma constitucional para establecer el Ministerio Público Independiente, observamos con sorpresa que en el proyecto enviado en el día de hoy al Senado de la República se afirma sobre el objeto de dicha reforma en el inciso B lo que sigue, citamos: consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Termina la cita. De igual manera, en el considerando quinto, en el cual se lee, citamos, que al reforzar la independencia del Ministerio Público, termina la cita. Luego, en el artículo 2 del referido proyecto, se vuelve a repetir, consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público. Nos preguntamos, ¿es posible consolidar y reforzar lo que no existe? Parece que nuestro criterio de que conforme al artículo 170 de la Constitución de la República y a los artículos 2 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público Independiente existe en la República Dominicana. Afortunadamente, ha llegado, aunque tardíamente, a la comprensión de las esferas palaciegas. Bueno, ya ustedes ven cómo están los ánimos. Realmente esto no pinta bien, porque si así es que Luis Abinader va a iniciar este segundo mandato contra todo el mundo, avasallando a las figuras principales de la política, de la oposición, ya usted sabe, podemos esperar cualquier cosa en estos años venideros en un país evidentemente pacífico, un país que no se mueve el pueblo no muy fácilmente. El pueblo aguanta mucho, vamos a decir, el pueblo está muy pacífico porque tiene miedo a ser despedido tal vez de un trabajo, porque imagínate, tiene deuda, un pueblo endeudado para poder conllevar la vida normal de su familia. Entonces tienen miedo. Por eso a veces no se dan las manifestaciones que tienen que darse. Pero bueno, ya veremos, porque si siguen agitando las aguas, puede ser que haya un maremoto. Sí, se puede dar un maremoto si se agitan las aguas. Ah,
Hay que estar pendiente con eso. Bueno, así están las cosas. Esta lucha de presidente a expresidente, que realmente no habíamos visto algo así, yo particularmente. Pero estos tiempos son insólitos. Lo que Leonel quiso poner claro de que él no fue a apoyar a Maduro, él fue a hacer un trabajo de veedor como observador internacional de las elecciones de Venezuela el pasado 28 de julio. Claro que él, como diplomático, expresidente de la República, 3 veces presidente de la República en Dominicana, tiene un prestigio internacional, es un orador, sabe concebir las palabras, sabe articular un discurso, tiene mucha lectura en su cabeza y sabe qué palabra decir y por ende sabe responder y por ende la información que dieron el informe fue basado también en una diplomacia porque él no va a traer un conflicto dando declaraciones que todavía no se han aclarecido. O sea, eso tiene que aclararlo los órganos de allá en Venezuela, las instituciones que tienen que ver con las elecciones. O sea que Leonel hizo bien el solicitar la publicación de las actas. Y eso lo han dicho todos los organismos, lo han dicho. El único que ha querido buscar otro discurso ha sido justamente el presidente Luis Abinader. Ahí están las declaraciones y veremos si Luis Abinader arremete de nuevo para seguir, para ver la dinámica. Vamos a ver, vamos a darle seguimiento.